La gota o enfermedad por depósito de cristales de urato monosódico es caracterizada por la saturación del líquido extracelular de urato, lo que se refleja en la hiperuricemia, con concentraciones séricas por sobre los 6,8 miligramos por decilitro, en lo que es aproximadamente el límite de la solubilidad de este compuesto. La hiperuricemia es necesaria, pero no es suficiente para el desarrollo de la enfermedad por depósito de cristales de urato y debe ser distinguido de la gota como tal, que es el síndrome clínico. La mayoría de los pacientes hiperuricémicos nunca experimentarán los síntomas clínicos como resultado del depósito de este mismo compuesto. El aumento de la prevalencia de esta enfermedad es detectable en hombres por la cuarta o la quinta década de la vida. En cambio, en mujeres esto sucede alrededor de la sexta o la séptima incluso, siendo más frecuente en los primeros. La hiperuricemia puede ser causada por problemas en la excreción del urato a nivel renal, además en la sobreproducción del ácido úrico o el sobreconsumo de alimentos ricos en purinas que son metabolizados a este compuesto. En algunos pacientes, un periodo de hiperuricemia conlleva depósito de cristales de urato monosódico, lo que resulta en inflamación aguda o crónica asociada con los signos o síntomas de esta enfermedad. Entre los factores de riesgo de la gota podemos distinguir los siguientes: el sexo masculino, la edad y las enfermedades asociadas a ella, como por ejemplo las cardiovasculares, las metabólicas, las renales, el uso de los medicamentos que alteran el balance de urato en relación al manejo de enfermedades crónicas, como las tiazidas o los diuréticos de ASA. Además, las dietas ricas en carne, la obesidad, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, el alcohol y los pacientes que se encuentran trasplantados. En cuanto a la clínica de la gota, se distinguen tres etapas según la historia natural de esta enfermedad, las cuales son, en primer lugar, la artritis gotosa aguda, en la que varias circunstancias pueden desencadenar ataques agudos de esta enfermedad. La clínica incluye la artritis monoarticular, con inflamación intensa, dolor severo, enrojecimiento, edema e impotencia funcional. El pic se alcanza entre las 12 y las 24 horas por lo general, y la reducción demora días, incluso puede durar varias semanas. En segundo lugar, tenemos la gota intercrítica. Este es un periodo que sigue a un cuadro de gota aguda, resuelto, que en general es asintomático. Esta secuencia es altamente sugerente de nuestro diagnóstico. De no mediar tratamiento, estos periodos son cada vez más reducidos entre cada uno de los ataques de gota. Finalmente, en tercer lugar, tenemos la gota crónica, en la cual se produce una alteración articular de tipo tofacia, o sea, se caracteriza por colecciones de urato sólido, ocasionalmente calcificados en tejido conectivo y acompañado de respuesta inflamatoria crónica. Estas en general son palpables, pero usualmente no provocan dolor y se localizan en articulaciones, tendones, bursas o los huesos. Los criterios clínicos y de laboratorio útiles para el diagnóstico de la gota son los siguientes. En primer lugar, la historia clásica de uno o más episodios de artritis monoarticular seguida por episodio intercrítico libre de sintomatología. Además, la inflamación máxima dentro de las primeras 24 horas. El ataque agudo unilateral en la primera articulación metatarso-falángica, conocido como la podagra, también es importante. La presencia de lesión visible o palpable, cuya localización o apariencia sea similar a una lesión tofacia, también puede corresponder a este diagnóstico. La hiperuricemia y las anormalidades en los estudios imagenológicos, como los quistes óseos subcorticales, sugerentes también de lesiones tofáceas o de erosiones. El diagnóstico definitivo se realiza con la visualización de los cristales de urato por un examinador experimentado en una muestra generalmente de una artrocentesis. Entre los diagnósticos diferenciales de la gota encontramos todos aquellos que afectan a la articulación propiamente tal,
Dentro de ellos pueden ser la artritis séptica, el trauma, la pseudogota o también conocida como enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, la celulitis, la artritis reumatoide y la espondiloartritis. Dentro de las complicaciones más importantes encontramos las renales, que incluye la nefrolitiasis por cristales de urato y la nefropatía crónica por este mismo compuesto. Para el tratamiento de esta enfermedad iniciamos como siempre con las medidas generales. En este caso es la disminución del consumo de carnes rojas, mariscos y alcohol una de las medidas iniciales más recomendada para nuestros pacientes. Además, bajar de peso si es necesario. Evitar otros factores que también puedan ser desencadenantes en aquellos pacientes que ya presentan episodios a repetición. Para el manejo de la crisis de gota debemos diferenciar lo que es la crisis como tal y el manejo intercrítico, ya que existen algunos medicamentos que no podemos usar en una crisis. En este caso, lo que debemos hacer es lo siguiente: AINES en dosis máximas por vía oral, ya sea, por ejemplo, naproxeno de 500 miligramos 2 veces al día, piroxicam también podemos usar, celecoxib o rofecoxib, etc. Tratamiento tiene que ser por al menos 10 días sin crisis. En contraindicación absoluta a los AINES, porque existen pacientes que presentan esta contraindicación, tenemos el uso de colchicina en 1 a 2 miligramos por vía oral de carga inicialmente, luego 0,5 miligramos cada 1 hora en dosis máxima de 5 miligramos día. Ahora, si tenemos contraindicación de AINES, ya sea por enfermedades como hemorragias digestivas, terapia anticoagulante, y además tenemos contraindicación para colchicina, en el caso de pacientes que tengan insuficiencia hepática o insuficiencia renal, lo indicado son los corticoides orales. Por ejemplo, la prednisolona 30 miligramos al día por 5 días. Intramusculares también puede ser o por vía intraarticular, considerando el uso de la betametasona a 4 miligramos por día o metilprednisolona 20 a 40 miligramos. Ambas han demostrado similares resultados, pero el uso de esta debe ser indicado por especialistas. Nunca usar alopurinol en crisis aguda porque esta las exacerba. Tampoco se debe suspender si el paciente ya lo está recibiendo previo a esta crisis. En segundo lugar, debemos considerar el tratamiento intercrisis. Este tratamiento se realiza cuando se produce de forma repetida o en pacientes que tengan hiperuricemia mayor a 9 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas para esto? En primer lugar, el alopurinol en dosis de 100 a 300 miligramos día. Este medicamento disminuye el ácido úrico sintetizado, bloqueando a la enzima conocida como la xantino oxidasa. Además, debe corregirse por función renal, dado el riesgo de necrólisis, agranulocitosis, hepatitis, vasculitis, etc. Además, en segundo lugar, tenemos el probenecid en dosis de 500 miligramos día. Este se debe utilizar cuando tenemos la uricosuria disminuida. Esto quiere decir urato en orina menor a 600 miligramos en 24 horas. Este medicamento aumenta la excreción renal de este compuesto. La principal reacción adversa es la nefrolitiasis, que podemos mejorarla a través de la canalización de la orina y aumentando la ingesta de líquidos. En general, el uso del probenecid no se aconseja en la atención primaria. Los YECA, ARA2 y los fibratos tienen acción uricosúrica, por lo que son de elección en el manejo de pacientes que presenten además otras comorbilidades como la hipertensión arterial y la dislipidemia.